escucho. ¿Ahora? Hola, ¿me escucha? Sí. Buenos mediodías, TBC dando una mano. Vamos a empezar cantando al Señor con todo el corazón. Ustedes todos ponemos silencio al micrófono y cantamos en el lugar siguiendo estas canciones que fueron grabadas para cantar hoy. Voy a orar y después de esto cantamos. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana o en este mediodía por tanta bendición que nos has dado. Te pedimos misericordia, que nuestros gobernantes te busquen y te encuentren, que los gobernantes del mundo también se puedan volver a ti. Líbranos de toda mentira, de toda manipulación, de todo pecado, que la gente tenga temor de ti, que nuestro país tenga temor de ti. Soluciona esta situación del coronavirus, ayuda a nuestra iglesia, a las iglesias de nuestro país, a las iglesias de compañerismo. Háblanos por medio de tu palabra y ayúdanos a alabarte y glorificarte en este momento. En el nombre de Jesús, gracias, amén. Muy bien. Listo. Ya saben, por Facebook ahí tienen la letra, pueden verla y pueden seguir estas dos canciones. En Zoom se va a proyectar aquí la letra y pueden así cantar. Ahí está la letra. Dulces moradas. Vamos a cantar juntos, hermanos. Dulces sean tus moradas, sediento iré tras de ti. Mi recompensa eres tú. Tu amor restaura mi ser. Mi vida entera es tuya. Mi corazón te canta así. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Cristo, eres incomparable. Reinas con poder y amor. Pueblos vendrán a adorar. Grande es tu nombre, te doy la gloria y todo lo que puedo decir. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es seguir aquí. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Seguir aquí. Mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Amén. Vamos a cantar la siguiente canción también. Y la letra va a estar ahí en Facebook y está aquí en Zoom para que ustedes canten ahí en la casa, cantemos al Señor. Gracias a Dios que Candy, Rosario y Johnny
hicieron esa grabación de la canción que acabamos de cantar, y ahora Rosario y Candy en esta otra, Digno. Ahí está, vamos a cantar. Glorificamos a Dios que tenemos la oportunidad de alabarle y glorificarle cada domingo. Congreguémonos en el hogar, sentémonos con la familia, cantemos al Señor, escuchemos su palabra, participemos. Es una bendición la participación de cada uno de nosotros. Digno.
Amén. Gracias a Dios pudimos cantar. Ahora voy a compartirles el mensaje que vamos a tener hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a escuchar, por estas canciones con las cuales podemos alabarte a través de tu Hijo y a ti, Señor Jesús. Gracias. Háblanos por medio de tu palabra. También te pongo en tus manos a Rosario para que la sanes, le ayudes. Todo este tiempo tú nos has ayudado, nos estás ayudando y nos vas a ayudar. Tú has prometido que no nos vas a desamparar ni dejar. Gracias por tanta ayuda. Te suplico, Señor, que la sanes, que nos libres del mal y que la quimioterapia le haga el efecto correcto. Todo tratamiento también. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Todos los de Zoom, quiero nada más estar seguro que me están escuchando. ¿Alguno que me responda, porfa? Sí, yo escucho. Excelente, excelente. Bueno, también los de Facebook. El mensaje de hoy lo titulamos Cero culpa. Vamos a basarnos en el Salmo 3. Y vamos a leer ese salmo. Quiero recordarles que el libro de los Salmos está en el centro de la Biblia. Por eso algunos dicen, como Luis Palau decía, que es el corazón de la Biblia, porque está en el puro centro. Pero no solo eso. El libro de los Salmos fue escrito por el hombre que Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. La mayoría de los salmos fueron escritos por David, ese hombre conforme al corazón de Dios. El libro de los salmos significa como canción, era el himnario de los judíos y debemos de cantar en nuestros corazones, según el libro de Efesios capítulo 5, con salmos e himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Y el libro de los Salmos es el único libro en la Biblia que está compuesto por 5 libros. Eso quizás en otra ocasión lo vamos a volver a ver. Pero la mayoría de las Biblias, en el Salmo 1, por ejemplo, dice arriba libro 1. En el libro de los Salmos se ven, o las emociones de los hombres se mezclan con las emociones de Dios. Dios escucha la oración, la responde, anuncia la venida de Cristo, anuncia la muerte de Cristo, anuncia la resurrección de Cristo, anuncia la segunda venida de Cristo, anuncia el reino milenial de Jesucristo. Y el libro de los Salmos es uno de los libros que, bueno, yo me acuerdo recién convertido, la primera vez en mi vida que me empezaron a leer un salmo me impresionó, porque lo vi lleno de pasión, lleno de amor, de emoción. Este es el libro de los Salmos. Hoy vamos a leer el Salmo 3. El mensaje se titula Cero culpa. La culpa es algo que la mayoría de los seres humanos luchan o luchamos. ¿Y cómo podríamos llegar a tener cero culpa? Siendo nosotros como somos, que somos pecadores y que realmente fallamos, y en muchas ocasiones, y hemos fallado y hemos afectado a otros. ¿Y cómo una persona puede tener cero culpa? Eso es importante porque Dios quiere que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma tenga paz. Él quiere sanarnos espiritualmente. Y a eso se refiere cuando dice en Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de sanarnos espiritualmente. Y una persona sana espiritualmente es una persona que puede disfrutar todo y atravesar todo por la gracia de Dios y por la paz de Dios. Vamos a leer el Salmo 3. Usted puede ver que hay un título que
los hombres ponen, en la mayoría dice oración matutina de confianza en Dios. Eso es algo puesto por hombres. Pero abajo de eso hay unas letritas inclinadas que dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Eso es una dedicatoria. Varios salmos tienen una dedicatoria. Y a veces estas dedicatorias nos ponen en el contexto cuando fue escrito ese salmo, qué estaba sucediendo. Y en este caso vemos que era cuando David huía de Absalón. Vamos a leerlo. Dice Salmo 3, versículo 1. Búsquenlo en su Biblia y sigan la lectura. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vamos a recordar en todo lo que ya vimos, que este es un salmo de David, cuando huía de Absalón. Absalón era un hijo de David. ¿Y por qué David estaba huyendo de Absalón? Bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso. También vamos a recordar que David tuvo 2 males. Me recuerdo que en la Biblia, voy a adelantar parte de la historia. David, el ejército de él tuvo que luchar contra Absalón, su hijo. Entonces cuando los generales iban, David no quiso poner al general de siempre, que era Joab, porque David sabía que Joab, presentía que Joab no iba a tener misericordia de Absalón. ¿Por qué misericordia de Absalón? Porque era hijo de David, y David, aunque quería ganar la batalla, realmente no quería que mataran a su hijo. Y entonces él les dijo, cuando salía, dividió el ejército como en 3. Un grupo fue con Joab y otro grupo fue con otros 2 generales, y les dijo que tuvieran misericordia de Absalón por causa de mí, les dijo David, cuando ellos salían a la guerra. Cuando salieron a la guerra, dice la Biblia que Absalón se cortaba el pelo una vez al año. El ejército de David ganó la batalla. Cuando Absalón vio que estaba perdido, salió en un asno, salió corriendo y se metió en un bosque y quedó guindando en las ramas, por medio del pelo, en las ramas de un árbol. Quedó herido. Entonces llegó un hombre donde Joab y le dijo: Absalón, el hijo del rey, está guindando de un árbol. Y Joab le dijo: ¿y por qué no lo mataste? Y lo regañó todo. Y ese hombre le dijo: David nos dijo que cuidáramos de él. Entonces ahí hubo una discusión entre ellos y Joab dijo: yo iré. Entonces Joab fue con 10 escuderos, y esos 10 escuderos tiraron sus dardos al corazón de Absalón y lo mataron. Entonces David ganó la batalla, pero cuando llegaron a darle las noticias a David y le dijeron: hemos ganado la batalla, una de las preguntas muy importantes para David era: ¿y el joven Absalón? Entonces un mensajero le dijo: como él sean todos los enemigos del rey. Entonces David se puso a llorar y se puso a decir: hijo mío Absalón, hijo mío, mejor hubiera muerto yo que tú. Y empezó a llorar y a llorar, de tal manera que la victoria se convirtió como que se hubieran perdido, como en derrota. Entonces Joab llegó donde David y le dijo: mira, hoy tú nos has hecho avergonzar. Nosotros expusimos nuestra vida y te defendimos, y ahora porque
tu hijo ha muerto, estás triste. O sea, con eso me dices que si todos nosotros estuviéramos muertos y tu hijo vivo, tú estarías contento. Entonces le dijo Joab a David: yo te juro por Jehová, que si tú no sales y hablas al pueblo, yo voy a rebelarme. Y esto será peor que todos los males que ha venido sobre tu vida. Entonces David salió y habló al pueblo y las cosas ahí se arreglaron. Esta amenaza que Joab le hizo a David, esas palabras, y te será peor que todos los males que te han venido sobre tu vida, nos recuerda que David tuvo dos males. El primero, los males que le vinieron por seguir a Dios. ¿Por qué? Porque Saúl tenía celos de él y lo persiguió, y David tuvo que huir y andar en cuevas, y todo era él no hizo nada malo. Él hizo la voluntad de Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios, pero le vino mucha persecución, porque Saúl no quería que él quedara como rey. Saúl quería que quedara rey Jonatán, su hijo. El otro mal que le vino a la vida de David es los que le vinieron por desobedecer a Dios. Eso me recuerda un versículo de 1 Pedro capítulo 3 versículo 17, que dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oiga, con este versículo uno aprende un montón de cosas, ¿verdad? Uno aprende que por hacer el bien a veces uno puede padecer, pero también aprende que no siempre va a padecer. Solo va a padecer si es la voluntad de Dios, y va a ser la voluntad de Dios cuando es necesario, según otros versículos. Así que si la voluntad de Dios así lo quiere, puede ser que no sea la voluntad de Dios y que no sea necesario, pero podemos padecer haciendo el bien. Dice: mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si usted le cree a Dios, se acerca a Dios Padre por medio de Jesucristo, y cree que Jesús murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó, que Jesús es el Salvador que está a la diestra del Padre, y que usted puede tener vida eterna, no por una iglesia, no por sus obras, no por un hombre, sino por Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único nombre por el cual podemos ser salvos. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Este es Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. Este Jesús es el Salvador, por el cual usted puede ser salvo. Y entonces usted recibe la salvación, es lavado por la sangre de Jesús, recibe nueva vida por la vida resucitada de Cristo. Usted es hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasan y he aquí todas son hechas nuevas. Así entonces usted tiene el poder para hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos dos caminos, por así decirlo. Vamos a padecer porque hacemos la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios así lo quiere, o por hacer el mal. No es que usted se va a escapar de padecer. Si usted decide seguir su propio camino, usted va a padecer, pero va a padecer por hacer el mal. Y el problema es que cuando una persona sigue su propio camino y no conoce a Cristo y muere en esta condición, entonces para siempre después de la muerte quedará separado de Dios, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Y Dios le ama a usted y no quiere eso para usted. Así que, ¿qué camino estamos tomando?
¿por qué sufrimos? ¿Por hacer la voluntad de Dios o por hacer el mal? ¿Qué estamos haciendo? David tuvo estos dos males. Uno, por hacer la voluntad de Dios. Dos, por los que le vinieron por desobedecer a Dios. Vamos a continuar. La situación de Absalón es el resultado de la caída de David. Oiga, esto que en el Salmo 3 está sucediendo es resultado de la caída de David. Vamos a recordar que David era un joven que Dios dotó mucho, fue un pastor de ovejas, en cierta forma menospreciado en su familia, además por sus hermanos. Cuando Samuel llegó a ungirlo, presentaron a todos los hermanos de David y Samuel dijo: a ninguno de estos ha escogido Jehová. Entonces Isaí le dijo: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Oiga, Isaí ni lo llevó a la reunión. Entonces Samuel dijo: tráigalo, porque este es el que Dios ha escogido. Y cuando David vino, Samuel lo vio, y dice la Biblia que era rubio, con ojos bonitos, algo así, y dijo: ese es el que ha escogido Jehová. Entonces ahí Samuel ungió a David, un jovencito. A partir de ese momento, Saúl, el rey de Israel, empezó a tener problemas espirituales, y la Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. Saúl se había apartado de Dios. Entonces llevaron a David para que le tocara el arpa, y cuando David le tocaba el arpa, Saúl tenía alivio. Pero luego Saúl se dio cuenta que David se hizo muy popular y empezó a tener celos de David y empezó a tratar de matarlo. Hizo muchas cosas para matarlo, hasta casarlo con una hija de él, con tal de que los filisteos pudieran matar a David. Todo esto David lo sufrió, pero se mantuvo fiel a Dios. Tuvo dos oportunidades en que pudo matar a Saúl y no lo hizo. Él dijo: yo no voy a tocar al ungido de Jehová, que Dios se haga cargo, yo no. Así David fue muy fiel, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando David ya se hizo rey, cuando Saúl murió, los filisteos lo mataron, o él se mató más bien, entonces David fue un rey victorioso. Empezó a ganar las batallas, se apoderó de la ciudad de los Jebuseos, que la convirtió en la ciudad de David, que hoy día es la ciudad de Jerusalén, la misma Jerusalén que conocemos, que está en Israel. Esa fue la capital de Israel. Ahí David continuó su reino, porque 7 años y medio reinó en Hebrón, y los otros 33 años reinó en Jerusalén, sobre todo Israel. Cuando reinó en Hebrón, los primeros 7 años y medio, él reinó sobre Judá, nada más, una provincia que era de la tribu de donde él era. Pero después, a los 7 años y medio, él empezó a reinar sobre todo Israel, y reinó 40 años. Él empezó a reinar a los 30 años. Como José fue presentado delante de Faraón para darle la salida que Dios tenía para Faraón en el tiempo de hambre, y como Jesús empezó su ministerio a los 30 años, también David empezó a los 30 años a gobernar como rey. Veamos ahí en 2 Samuel 12:9, si usted tiene su Biblia puede buscarlo. Aquí David había pecado. ¿Qué había hecho? Bueno, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David no fue. Era el tiempo de primavera. Él no fue, se quedó, y una tarde estaba durmiendo y vio desde la azotea a una mujer bañándose, y preguntó quién era, y le dijeron: esta es Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Al verle él que era hermosa, la mandó a llamar, y él cometió adulterio con esta mujer. Entonces, como por 9 meses más o menos, David tuvo oculto eso, se empezó a secar espiritualmente, y entonces Dios envió a Natán, porque además de que David cometió adulterio, mató al esposo de Betsabé. ¿Y cómo lo mató?
bueno, le pidió a Joab. Joab era el general del ejército, primo de David. Le dijo a Joab que pusiera a Urías en la parte más difícil de la batalla, cerca, porque estaban atacando a los hijos de Amón, que lo pusiera donde estaban los flecheros, donde era muy fácil que lo mataran. Y Joab hizo esto y mataron a Urías Heteo. Esto entonces Dios se lo cuenta a David como un homicidio. ¿Por qué? Porque él había mandado a traer a Urías Heteo. Quiso que Urías Heteo durmiera con su mujer para que la gente pensara que el hijo que iba a tener Betsabé, porque ella quedó embarazada con el adulterio de David, que el hijo que iba a tener Betsabé era de Urías Heteo. Pero Urías Heteo, increíble, era Heteo, era de esas tierras que Dios había mandado a destruir, pero fue un hombre que se convirtió y se hizo del pueblo de Dios y un fiel siervo de David. Urías Heteo no quiso dormir con su esposa. Y David hasta lo emborrachó con tal de que durmiera con su esposa y él no quiso. Y él decía, ¿cómo yo voy a dormir con mi esposa si Joab y todo el ejército está ya en batalla? Imagínense qué vergüenza, ¿verdad? Para David escuchar eso de Urías. Entonces, Dios manda a Natán y parte de lo que le dice es lo que dice aquí en 2 Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Le dice Natán a David. Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Esto le dice Natán a David. Le dice ahora en 2 Samuel 12:10, por lo cual le dice Natán, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Le sigue diciendo ahora en el versículo 11, le dice Natán, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y oiga, y eso se cumplió cuando Absalón llegó a Jerusalén para quitarle el reino a su papá, y entonces uno de los consejeros de David, que era un consejero pero tan bueno, tan acertado, podemos decir, le dijo a Absalón que hiciera una tienda en la terraza y que durmiera con 10 concubinas de su papá delante de todo Israel, para que todo Israel y todos los que estaban ahí se dieran cuenta que Absalón se había hecho abominable delante de David. Y Absalón cometió inmoralidad con las 10 mujeres de su padre. Así se cumplió esto que Urías Heteo le dijo. Seguimos con el versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, le dice Dios, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Muy bien, ahora vamos a seguir con el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, esto nos lleva a recordar que David se arrepintió, ¿verdad? ¿Cómo se arrepintió? Bueno, él escribió el Salmo 51. Es una forma en que él expresó su arrepentimiento. Leamos el Salmo 51. Vemos ahí en la dedicatoria, dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Él llega donde Dios y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Escribió este salmo. Y usted ve que en la dedicatoria dice al músico principal. Este era el director del coro, ahí en el tabernáculo, en ese momento. David escribe este salmo como un arrepentimiento a Dios, pero también se lo lleva al director del coro. Mira, canten esto con todo el pueblo. Una confesión pública. Él se arrepintió. Dios lo perdonó. David acepta el perdón de Dios. Vamos a regresar al Salmo 3. Teniendo en cuenta todo esto, vemos que David está sufriendo. Empezamos otra vez al Salmo 3 y vemos la dedicatoria. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Recuerda que Natán le había dicho: yo levantaré el mal de ti, de tu misma casa, y la espada jamás se apartará de tu casa. Esto que le está sucediendo en el Salmo 3 a David es por aquella caída de la cual se arrepintió. Hay que entender que David cayó, pero no vivió en eso. Él cayó, adulteró y cometió homicidio, pero la mayoría de su vida él hizo la voluntad de Dios, y él se arrepintió y él aceptó el perdón de Dios. Cero culpa. Si usted lee el Salmo 3, usted va a ver que David no va a volver a pedir perdón por el adulterio y el homicidio, porque David sabía que Dios no miente, que cuando Natán le dijo: Jehová, no morirás, Jehová ha remitido tu pecado. Cuando él se arrepintió y se humilló delante de Dios, él sabía que Dios no lo menospreciaba, no lo despreciaba, sino que lo perdonó, lo restauró. Por lo tanto, en lugar de hacer como nosotros hacemos: ay, esto me está sucediendo porque yo desobedecí a Dios, usted puede ver que en el Salmo 3 hay cero culpa en David. No porque David no tiene vergüenza, no, claro que tuvo vergüenza, y qué vergüenza, pero se humilló delante de Dios y tuvo el valor de escribir ese Salmo 51 y dárselo al director del coro para que todo el pueblo se diera cuenta que él se había arrepentido de ese adulterio y de ese homicidio. Y todo el pueblo lo supo, y todo el pueblo cantó ese salmo. Y el Salmo 34 él lo escribió en alabanzas a Dios. No, perdón, el Salmo 32, dándole gracias a Dios por el perdón que Dios le había dado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Salmo 32 es la acción de gracias que da David porque Dios le perdonó su pecado. Ahora va a sufrir consecuencias por causa de su pecado, pero él tiene cero culpa. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Eso no es no tener vergüenza. Eso es, ¿sabe qué significa? Creerle a Dios, porque él cumple su palabra. Lo que él dice se hace, y si él dice yo te perdono, tenemos que aceptar ese perdón. Yo no me puedo perdonar a mí mismo. ¿Quién dice que usted tiene que perdonarse a sí mismo? Enséñamelo en la Biblia.
Ustedes lo que tienen que hacer es aceptar el perdón de Dios. Punto. Es suficiente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vemos el Salmo 3, versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Selah. Esa palabra Selah se cree que era un descanso musical. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque cuando David empezó a huir de Absalón, salió descalzo, en forma de mostrar su tristeza, con la cabeza cubierta, y salió llorando, y todo el pueblo que lo seguía salió llorando. Pero él dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Oiga, hay que tener mucha fe y mucha paz para David vivir esto. ¿Por qué? Porque él, cuando huyó de Absalón, estaba en el campo, no estaba en una ciudad fortificada. En cualquier momento Absalón y todo Israel podía caer sobre David, porque la intención de Absalón era matar a David y hacerse el rey de Israel. Sin embargo, él durmió en el campo, y dice que él pudo dormir. Dice, yo me acosté y dormí. Oiga, eso es un milagro. ¿Por qué? Dice, no solo dormí, dice, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Él sabía que el sustentador es Dios. Cero culpa. A veces la culpa no nos deja dormir. Pero si Dios es nuestra gloria, y el que levanta nuestra cabeza, y es nuestro escudo, y su palabra es verdad, que lo es, así es, entonces yo tengo que creerle y tengo que dormir tranquilo. Como él dice también en Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dice en el versículo 6, Salmo 3:6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Él lo estaba viviendo en ese momento. No es solo algo que lo estaba pensando allá bien protegido en su castillo en Jerusalén. No, estaba en el campo, pero él no iba a temer a esos 10 millares de gente que pusieran sitio contra él. Y dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Recuerda que al principio en el versículo 2 decía, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él, no hay para él salvación de Dios. Pues aquí David dice, tú heriste a mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Aquellos que decían, no hay para él salvación de Dios, Dios los hirió en la mejilla y les dio en los dientes, le quebrantó los dientes. Y entonces dice David, la salvación es de Jehová. No es de David, no es de un hombre, no es de Israel, no es del mundo, la salvación es de Jehová. Sí es para el mundo, primero para Israel y para el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación es de Jehová y hay que dártela a ti por medio de Jesucristo. Y tú lo que tienes que hacer es arrepentirse. Pero la salvación, cuando creemos en Cristo y Él viene a ser nuestro Salvador, no solo es eso. Significa que en ese momento Él nos salva para siempre. Pero también nos da el poder para vencer el pecado. Pero también cuando Él venga por nosotros va a redimir también nuestro cuerpo. Y nos va a dar un cuerpo como el de Cristo cuando resucitó. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Recordemos lo que nos dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para usted y para mí. No porque no tengamos vergüenza, no porque no hayamos pecado. ¿Sabe por qué no hay condenación? Porque Cristo fue condenado en lugar nuestro en la cruz. ¿Sabe por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Por la gracia de Dios, por la fe que Él nos dio. ¿Sabe por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque si somos creyentes y hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tiene que confesar el pecado 100 veces, ni un montón de veces. En el momento que usted reconoce su pecado y se lo confiesa a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que vivamos cero culpa, como David vivió. No somos perfectos, pero somos perdonados. Oremos. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, que prevalezca para ti y para la salvación de las personas y para consuelo de tus hijos. Que no haya culpa en nuestro corazón, que te creamos, que tú cumples tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, quiero recordarles estamos en este momento en la hora podríamos decir, de la ofrenda. Entonces quiero compartirles esto para diezmar y ofrendar. Esta es la forma en que lo hacemos. Recuerden que también podemos ayudar a un hermano que está en necesidad, y usted puede poner ahí que esto es para hermano de la iglesia que está teniendo una necesidad. También recordemos la ofrenda misionera con la que ayudamos a otros misioneros. Si usted no puede depositarlo en el banco, puede hablar conmigo y con mucho gusto en el momento más oportuno para usted y para nosotros se puede recoger el dinero. Hermanos, nos vemos si Dios quiere este próximo jueves a las 7:15. También nos vemos el viernes a las 8 de la noche y el próximo domingo a las 11 de la mañana. Esperamos que pronto podamos, si Dios quiere, congregarnos ya presencialmente. Que Dios les bendiga a todos. Voy a finalizar la reunión. Bendiciones a cada uno.